Hola amigos, buenas noches con el que esté conectado y que quiere estudiar algún tema más el día de hoy sobre, en este caso sobre algo de teología o sobre la Biblia. Si alguien de pronto quiere preguntar algo, pues podemos aprovechar el tiempo. Yo en mi caso acá sentí ponerme un poquito a estudiar algo sobre esos temas de teología y de pronto para compartir algo que tiene que ver mucho en lo que es el área de la Biblia, en lo que es el área de la teología. Entonces, una de las preguntas que a veces se hace, ¿no? Cuando se hacen tareas o se hacen deberes en cuanto a la rama de la teología, eh, obviamente es que es un ensayo, ¿verdad? Que es un ensayo teológico, que es uno de los deberes que se suele mandar desde tiempos ya un poco, digamos, hace algunas décadas atrás, sobre qué es un ensayo teológico, ¿verdad? Y muchas personas que estudian teología a veces tienen que hacer un trabajo como estos, que es un ensayo teológico. Entonces sí quisiera compartir un poquito sobre esta situación para los que gusten. Entonces, ¿qué es un ensayo? Un ensayo es un escrito que comprende los siguientes elementos. Primero trata sobre un tema central, es decir, un ensayo va a tratar un tema central que generalmente va a ser un tema polémico de la Biblia. ¿Me explico? Normalmente un ensayo va a ser un tema polémico de la Biblia, en este caso para los que estudian teología. Segundo, es un monólogo donde el autor toca diferentes tópicos o diferentes temas alrededor de un tema principal. Entonces, se pueden tomar varios temas, pero siempre va a haber uno que es el principal, donde va a ir conectado este asunto de lo que es un ensayo. Y también los tópicos o los temas que se van a tratar no son de ficción, no son de ficción, es decir, son temas muy reales que viven las personas, temas que viven día a día, son circunstancias de sus culturas, de sus etnias, de sus costumbres, de su religión, de su vida familiar. Entonces, un ensayo teológico en este caso es un escrito que tiene tres elementos importantes. Recuerden, primero trata sobre un tema central, el que usted va a tratar. Segundo, es un monólogo donde el autor toca diferentes temas, pero siempre encaminados al tema central. Tercero, los tópicos tratados no son de ficción, son realidades, ¿no? También contiene lo que se llama ideas originales, es decir, la persona que va a hacer un ensayo teológico tiene que tener ideas originales sobre el tema en cuanto a su investigación, y este puede tomarse la libertad de incluir opiniones al respecto, y también en un ensayo teológico debe poner opiniones contrarias. ¿Me explico? Es decir, si una persona, por ejemplo, en el caso de la Biblia, cree que hay rapto y va a defender la postura de que hay rapto, debe tomar otros autores que le dicen que no hay rapto y que el rapto es un cuento de hadas, y dialogar con los otros autores a ver quién tiene la razón, ¿no es cierto? También el ensayo es un tratado de carácter provisional. Es decir, shalom para Lorenita Prado que me está escuchando, sí, y para Giovanni Recalde también del grupo Renacidos. Entonces miren, también el ensayo es un tratado provisional, o sea, es decir, el que está haciendo el ensayo puede cambiar de opinión. El que hace el ensayo de pronto va a defender un tema, pero de pronto al dialogar, al conversar con otros autores que opinan diferente, de pronto va a cambiar de idea y se va a dar cuenta que de pronto no tenía mucho sustento en lo que creía, ¿no es cierto? Ahora, también un ensayo es un estilo literario que fue creado históricamente por el escritor francés del siglo XVI, Michel Montaigne. Él fue quien creó este estilo literario ya en el siglo XVI. Eh, Usted va a encontrar, por ejemplo, muchos tipos de ensayos en la internet. De hecho, ahora con la internet, que es una herramienta muy buena, gracias a Dios, va a encontrar muchos temas de opiniones, de ensayos en lo que es el internet. También
los ensayos, digamos, que son transmisiones también de conocimientos, ¿no? Son transmisiones de conocimientos de varias personas a través de varias épocas. Entonces, cuando usted lee un libro, aunque la persona ya esté muerta, el que escribió el libro, él está leyendo al autor del libro, ¿no es cierto? Entonces, digamos, eso es un ensayo. Shalom para Eunice Ramos, shalom para Solmar, para mi amiga Estiliblania, algo así también se pronuncia el nombre de ella, que es especial de Ucrania, su nombre. Entonces, saludos a todos. Entonces, miren, el ensayo es un medio de comunicación, pero de diálogo también de uno personal. Entonces, con el descubrimiento de la escritura manuscrita, ya se puede almacenar conocimientos a través de la historia. También había el conocimiento oral. La imprenta, cuando vino a existir con Gutenberg en Alemania por 1442, 1443, facilitó muchas cosas. De hecho, Lutero y la Reforma no hubieran tenido el éxito que hubieran tenido el medio protestante si no hubiera sido con la ayuda de, obviamente, de lo que es Gutenberg y la imprenta. ¿Por qué? Porque las 95 tesis de Lutero en unos meses se apoderaron de toda Europa. ¿Y en base a qué? A la imprenta, porque había la imprenta. Lo que hoy es la internet para nosotros sería para Lutero la imprenta hace 5 siglos atrás. Entonces, aquí nosotros tenemos ya la idea de lo que es un ensayo, ¿verdad? Un tema que usted o la persona que estudia va a investigar, va a tratar, va a defender, pero a veces el ensayo puede cambiar. O sea, la persona que va a hacer el ensayo de pronto cree algo, pero al investigar con otros autores va dándose cuenta que de pronto lo que pensaba no era tan real o que no tiene un sustento teológico, un sustento histórico, un contexto bíblico. ¿Me explico? Entonces, algunos pasos para hacer un ensayo teológico para los amigos que estudian teología o temas bíblicos. Primero, va a escoger un tema, ¿no? Entonces, cuando usted va a hacer un ensayo teológico, va a escoger un tema. Recuerden que el tema generalmente es polémico, ¿no? Generalmente el tema va a ser polémico porque eso es justamente el ensayo, esa es la idea del ensayo. Por ejemplo, entre el tema que puede escoger, les voy a dar varios. Por ejemplo, puede ser el divorcio. ¿Está bien que una persona se divorcie o no se divorcie? Y si se divorcia, ¿puede volverse a casar o se queda sola? Si usted va, de hecho, a muchas iglesias evangélicas, hay pastores que a los divorciados le dicen que no, que ahí se queda y ahí se muere, o que vuelva con la expareja, aunque la expareja ya esté casada. O que esperen que la antigua pareja muera para que quede viudo o viuda y pueda volverse a casar. Esos son conceptos de algunas iglesias evangélicas, de algunos pastores. Hay otras congregaciones evangélicas u otros pastores que no, dicen que el momento que una persona ya se divorcia, puede volver a casarse siempre y cuando sea en el Señor. O sea, es decir, en yugo igual. Entonces, ese es un tema que puede ser del ensayo, ¿no? Entonces, el divorcio, ¿Dios permite el divorcio? ¿El divorcio es pecado o es un término legal que Dios lo creó? Porque hay gente que le va a decir que el divorcio es pecado, pero si usted va a la Torá va a encontrar que es un término legal. Aún el mismo Dios se divorció del pueblo del reino del norte de Israel por sus infidelidades de idolatría, de no guardar sus fiestas, sus días de reposo, etc. Y Dios se divorció. Entonces vemos ahí que si el divorcio fuera pecado, ya Dios hubiera pecado, ¿no? Entonces, ¿el divorcio es un tema legal o es un pecado, no es cierto? Otro tema polémico para un ensayo teológico puede ser la mujer en el pastorado o la mujer en el liderazgo, ¿no es cierto? Está bien que una mujer sea líder de alguna iglesia, de alguna congregación, del Estado. Miren, hace unos 2 siglos atrás, por ejemplo, no se permitía que las mujeres estudien, que vayan a las escuelas, no se permitía que las mujeres entren a los colegios, peor a las universidades. La mujer tenía que estar sola en la casa, ni siquiera en las votaciones la mujer podía votar. Aquí en el Ecuador fue una lojana, la primera mujer que históricamente pudo votar en nuestro país, pero que una mujer vote en ese tiempo, y hablamos apenas de más de un siglo, era tremendo susto para los hombres. O sea, porque el hombre tenía en su idea que la mujer estaba en su casa criando a los hijos, lavando la ropa, cocinando, planchando, cuidando los animales.
pero no podía salir a votar. Entonces la mujer puede ser líder, puede ser pastora. Hay congregaciones que apoyan esto, hay congregaciones que no apoyan esto. De hecho, la Iglesia Católica no permite a mujeres sacerdotas o sacerdotisas. En las iglesias evangélicas, en ciertos grupos sí se permite. El Estado ecuatoriano, con la libertad de culto, incluso ya permite dentro del protestantismo, si una mujer quiere ser pastora, puede estudiar en un seminario donde se le faculta eso y puede ser ordenada de pastora. Entonces, puede ser la mujer líder en el pastorado. En la época de los jueces, por ejemplo, si usted va a la Torá o al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, va a encontrar que en un periodo de 400 años, después de que muere Moisés y Josué, como no había rey todavía, Dios pone a hombres, pone a jueces a gobernar la nación de Israel durante 400 años. Y los hombres eran quienes tenían que ser los jueces, pero hubo una mujer que Dios levantó, llamada Débora, que significa abeja. Dice que le tocaba ir al general del ejército de Israel a la batalla contra los filisteos, y él tuvo miedo, tuvo temor, y le dijo a Débora la profetisa: si tú no vas conmigo, yo no voy. Y Débora le acompañó, y Dios, por haber tenido miedo él, y si no le acompañaba a Débora, no iba, Dios le escogió como jueza de Israel, lo que hoy diríamos una presidenta, en otras palabras. Y dice la Biblia que la jueza Débora, que significa abeja, se sentaba a gobernar debajo de un árbol, y ahí la gente hacía cola y ella tomaba las decisiones. Entonces gobernó 40 años y la mano de Hashem o de Dios estaba con ella, dice. Entonces ahí tiene que haber sido para los hombres algo terrible que una mujer les gobierne. En 400 años hubieron varios jueces, pero solo una mujer. Entonces hay requisitos en la Biblia para pastores o para pastoras. Lo que hay es requisitos para obispos y para ancianos o presbíteros y para diáconos, ¿no? Pero yo no he visto requisitos para pastores o para pastoras en el Nuevo Testamento, aunque hay gente que asume que obispado, obispo, pastor y presbítero es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Entonces, ese es otro tema polémico, ¿no? ¿Puede la persona ser pastora, la mujer pastora o no? Ese es un tema interesante en teología también. La Santa Cena, lo que se conoce como la Santa Cena, sería otro tema interesante como digno de un ensayo teológico. ¿Por qué? Porque hay comunidades o varios tipos de cristianismos. Por ejemplo, si usted va al cristianismo católico, en la misa, que significa sacrificio, ustedes van a ver que el momento que el sacerdote levanta la hostia, levanta el vino, en las palabras del misal, ellos creen que de una manera mística la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Entonces, aunque el pan siga siendo color a pan, olor a pan, sabor a pan, ya de una manera mística está el cuerpo de Cristo ahí. Y el vino, aunque siga siendo olor a vino, sabor a vino, de una manera mística Cristo está ahí. ¿Me explico? Eso es la teología de la transustanciación. Pero hay otros tipos de cristianismos como los anabaptistas, de donde vienen los bautistas, y la mayoría de iglesias evangélicas hoy dicen que el pan solamente es un mero símbolo del cuerpo de Cristo partido en la cruz por los pecados, y el vino es un símbolo de la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. Esa es otra interpretación del pan y el vino, o otros le llaman Santa Cena. Ahora, en realidad, Yeshua o Cristo puso una Santa Cena o fue mal interpretado, ¿no? Otros, como Lutero, hablaba de la consustanciación, que es otra forma de interpretar el pan y el vino. Calvino lo entendía de otra manera, Zwinglio de otra manera, los padres de la Reforma. Entonces, es otro tema interesante. Usted puede encontrar ahí si en verdad Yeshua organizó una Santa Cena o estaba celebrando un Pesach o una Baburá, que era una comida pseudo festiva parecido al Pesach, pero que no era el Pesach, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro tema polémico como que usted puede poner dentro de un ensayo teológico, ¿no es cierto? Otro tema, por ejemplo, existen hoy apóstoles bíblicos. Por ejemplo, usted en la Biblia va a encontrar 12 apóstoles, ¿no es cierto? 12 apóstoles, más el rabino Saulo de Tarso, que después le cambió el nombre a Pablo, que significa pequeño. El número 13 de apóstoles. Entonces, en la Biblia hay 13 apóstoles.
ni siquiera Timoteo, ni Lucas, ni Tito, ni Filemón, ni Bernabé, que fueron hombres de Dios, osaron llamarse alguna vez apóstoles. Ninguno de ellos. Entonces, hoy hay apóstoles, porque hay muchos, por ejemplo, usted va al Facebook va a encontrar 2,000, 3,000, 5,000, más de 6,000 apóstoles, pero eso lo respalda la Biblia, sería otro tema interesante de un ensayo teológico. La sanidad. Esto de la sanidad, de que mucha gente dice traiga a sus enfermos y en el nombre de Cristo serán sanados, las famosas campañas evangelísticas que se pusieron muy de moda en los 70, en los 80, con hombres como Gigi Ávila, otros hombres valientes de Dios que eran lo que se conocían como evangelistas. Después salieron los televangelistas porque ya utilizaban lo que se llama la televisión. La palabra tele en griego a propósito quiere decir lejos, ¿no? Por ejemplo, la palabra teléfono quiere decir conversación de lejos. Televisión, imagen de lejos. Es como ahora, ¿no? Los maestros están con el teletrabajo, trabajo de lejos, eso quiere decir en griego. Entonces, existen, digamos, ese tipo de sanidad. En verdad, Yeshua murió en la cruz para que todos sean sanos, sin importar la enfermedad que tengan. Los puede sanar y entonces uno puede preguntarse qué bases bíblicas hay para eso, ¿no? ¿Por qué Dios en unos permite las enfermedades, en otros no? Muchos adquieren enfermedades por desobedecer a Dios, por vivir una vida llena de vicios. Entonces Dios mismo dice, no te emborracharás, por ejemplo. Entonces no podemos aplicar que Dios ama al borracho y por lo tanto si le da algo grave en el hígado, Dios lo va a sanar. No, porque sería contradecir la palabra de Dios. Dios bendice según la Biblia al que le obedece. Entonces, existe hoy la sanidad. ¿Qué pasa por ejemplo, en esta época del coronavirus, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esos predicadores que antes predicaban de sanidad y que en el nombre de Cristo van a sanar a todos? Shalom para Flor, para Rocío, para mi primo Tony Bosques, para Rocío Ortiz también. Entonces, miren, ¿qué hay de esos predicadores, no? Que decían, si envías tu dinero, pues Dios te va a sanar de las enfermedades que tengas. ¿Dónde están estos predicadores el día de hoy? Encerrados igual, cuidando sus vidas. Entonces, ¿hasta qué punto es verdad lo que ellos predican o no predican? El don de lenguas sería otro tema interesante en teología. Recuerden que estamos hablando para los amigos que se conectan de qué es un ensayo teológico, ¿no es cierto? ¿Qué es un ensayo teológico, no? Entonces, en un ensayo teológico se escoge primeramente un tema que normalmente es polémico porque hay muchas posturas y también porque a la persona no le deja en paz algún tema. Por ejemplo, una divorciada puede tener este problema. Si un cura le dice que no puede divorciarse, aunque el marido ya esté con otra mujer y tenga hijos, es un problema, porque en la teología católica no hay divorcio. En la teología católica puede haber un divorcio civil, pero ante el sacerdote la persona sigue casada, ¿me explico? O muchas iglesias evangélicas igual. Entonces, el don de lengua sería otro tema, ¿no? El balbucear, el hablar cosas que no se entienden, ¿es en verdad un don de Dios? O habla de idiomas, cuando dice lenguas está hablando de idiomas. ¿Me explico? Entonces, digamos, sería como primer punto para un ensayo teológico escoger un tema, ¿no es cierto? Pero recuerde que cuando usted pone un tema al dialogar con la oposición, con otros autores, o ver videos que piensen diferente, el tema puede cambiar porque de pronto usted ya no va a creer lo que antes creía. Segundo, dentro del mismo punto de escoger un tema, tiene que ver un texto bíblico, es decir, el texto bíblico va a ser la fuente, la base, la columna vertebral con el cual usted va a investigar o a defender un tema. Entonces ahí puede poner un texto bíblico, yo que sé, Marcos 9:29, Romanos 1:17, Santiago 2:14, si la salvación es por fe o por obras, según lo que usted vaya a defender. O puede también escoger una doctrina, la gracia, la fe, si Jesús es Dios o es cuento de que Jesús es Dios y en realidad el papá de Jesús era José y María su madre. Entonces, ese es otro tema muy interesante y muy polémico que a muchos no les gustaría escuchar, pero de pronto alguien puede hacerlo. La segunda venida de Cristo o de Yeshua, la parusía, como se conoce, sería otro tema interesante, ¿no? Entonces, cuando venga, ¿cuándo va a venir? ¿Va a haber rapto en realidad? ¿O es que es un cuento de hadas del rapto? Entonces usted tiene que estar claro que solamente en cuanto al rapto
hay 4 escuelas de interpretación. Unos dicen que se van en el rapto antes de que comience la gran tribulación. Otros dicen que durante los 3 primeros años y medio de la gran tribulación se va el pueblo de Dios. Otros dicen en los 3 últimos años y medio de los 7 años. Y otros dicen que al final, después de la gran tribulación. Eso es otro tema interesante como para un ensayo. El milenio, hay posturas teológicas que hablan de un amilenialismo. Amilenialismo quiere decir que no hay un milenio literal. En Apocalipsis 20 se habla de un milenio, pero hay posturas teológicas que dicen de algunas iglesias que ya estamos viviendo el milenio y que Hasatán ya está atado con los demonios y todo lo demás y ya no causa maldad. Pero por ahí un predicador puede decir tiene una cadena muy larga porque igual vemos que hay mucha maldad en la tierra. Entonces el milenio, hay la postura amilenialista, es decir, que no hay un milenio literal. Está el premilenialismo, sí que sí cree en un milenio literal de Apocalipsis 20, y está el postmilenialismo, que es otro tema en cuanto al milenio. El libre albedrío. Miren, ¿existe o no existe el libre albedrío? Cuando le predican de Yeshua o de Jesús, ¿usted decide si es salvo o no es salvo? ¿O es que ya Dios le predestinó para ser salvo, como lo decía Juan Calvino, o ya le predestinó para el infierno? Entonces es otro tema interesante porque hay personas que hablan mucho de libre albedrío, pero hay otros que hablan de la predestinación. Es decir, que Dios ya predestinó todo, hasta quién se va a salvar, quién se va a ir al infierno, quién va a vivir, quién va a morir. Hasta lo que ahorita estamos conectados usted y yo, ya estaríamos predestinados desde antes de la fundación del mundo, según la interpretación de la predestinación. Pero según el libre albedrío, no, yo decidí conectarme y ustedes decidieron verme y estudiar este tema. Eso es otro tema interesante, ¿no? Entonces, el tema, como primer punto que usted va a escoger, tiene que ser un tema que inquiete teológicamente, ¿no es cierto? Que inquiete teológicamente, que usted investigue y quiera profundizar, o que usted no esté de acuerdo con lo que algún pastor o sacerdote o obispo, como sea, de su organización cristiana enseñe, ¿no es cierto? Enseñe. Entonces, si usted no está de acuerdo con lo que enseña su sacerdote católico, su pastor, el obispo, el anciano, el presbítero, y yo qué sé, entonces usted puede investigar a ver si está en lo correcto o no está en lo correcto. Como punto 2, usted tiene que establecer el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema en el punto 2? Donde usted tiene que poner las interrogantes, las dudas. Por ejemplo, la palabra duda en griego significa división de mente. Es decir, que la mente está dividida. Saluda para mi amiga Reina Rodríguez de México. Shalom. Entonces, la palabra duda quiere decir mente dividida. San Agustín de Hipona decía, duda de todo menos de tus dudas. Lo repito, duda de todo menos de tus dudas. Entonces, en el planteamiento del problema, usted pone las interrogantes, las dudas, los vacíos teológicos que usted encuentra en cuanto a ese tema, qué conflictos causa eso, los desafíos que presenta el tema en mención y cuestión. Entonces, en todas las áreas de la vida, usted va a encontrar temas que causen dudas, que causen conflictos sociales y personales. Como punto 3, rastrea el pensamiento de algunos autores. Entonces, como punto 3, usted rastrea el pensamiento de algunos autores en un ensayo teológico. ¿Por qué? Porque no necesariamente la fuente de investigación de un autor va a ser la fuente de investigación de otro autor. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, un autor, aunque use la misma Biblia, los mismos textos bíblicos, de pronto le va a dar otra interpretación a lo que le dé un pastor, un predicador u otro investigador. ¿Me explico? A ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en cuanto a este tema en cuestión sobre los pensamientos de varios autores. Por ejemplo, en esto del rapto, ¿no? La otra semana me invitaron a un canal vía internet para hablar con otro pastor del rapto. Entonces hay una teología que dice que la gente se ve en el rapto antes de que venga la gran tribulación. Pero, por ejemplo, en ese versículo que dice, yo te sacaré de la hora de la prueba, que menciona en Apocalipsis,
Entonces muchos asumen que ese texto dice, yo te sacaré de la hora de la prueba. Está diciendo que cuando venga la gran tribulación, me va a sacar de la gran tribulación. Así lo interpretan muchos. Pero otros autores le van a decir, estás errado, porque la misma palabra en griego podía traducirse como yo te acompañaré en la hora de la prueba. ¿Me explico? Ya no es lo mismo decir te sacaré de la hora de la prueba, sino te acompañaré en la hora de la prueba. Y le va a decir, si lees Hebreos 11, vas a notar que Dios no le rescató a Isaías. Él murió cerrado, el profeta Isaías, y era un tremendo profeta de Dios y no le libró de la hora de la prueba, ¿no es cierto? Santiago dice que las pruebas son necesarias. Usted puede ver a Job, un tremendo hombre de Dios, cómo perdió a sus hijos, perdió sus propiedades, aún su mujer le dijo maldice a Dios y muérete. Hasatán le puso enfermedades terribles y Dios no le libró de la hora de la prueba. Entonces, el creer que porque una persona hace una oración y cree en Cristo ya se va en el rapto y no va a pasar nada, cuando a estos grandes hombres les pasó todo eso, como que no tiene mucho sentido común, ¿no es cierto? Entonces, digamos, yo te sacaré de la hora de la prueba, o la palabra terrible en griego también se pudo haber traducido como te acompañaré en la hora de la prueba. Entonces, ahí ya depende mucho del traductor, de su teología. Entonces, cuando usted va en el punto 3, cuando usted va a rastrear el pensamiento de algunos autores, tiene que ser mínimo de unos 10 autores, mínimo de 10 autores. ¿Por qué? Porque usted puede encontrar en una biblioteca de varios autores que tengan la misma línea de pensamiento, pero es interesante cuando tiene autores de varios pensamientos sobre el mismo tema. Me explico, ahora en la era del Internet usted puede leer artículos en la Internet, puede ver grandes predicadores en la Internet que opinan diferente en varios temas, ¿no es cierto? Entonces, sería muy, muy interesante. Por ejemplo, hay amigos míos que son buenos predicadores como Joshua Rojas, que es de Costa Rica, un gran evangelista, que él cree que cuando suena el shofar o la trompeta se van en el rapto. Pero va a haber a otro gran predicador como Jim Stanley, de Pasión por la Verdad, que le dice, no, que eso es un cuento de hadas del rapto, y él le demuestra, según su teología, con la Biblia, de que no existe el rapto. Entonces, otro tema interesante, hay gente que piensa que cuando suena el shofar o la trompeta, la iglesia se va con Cristo. Pero hay otros predicadores, como el mismo Jim Stanley y otros que le van a decir, no es que se va la iglesia, se va el pueblo de Israel, porque no hay dos pueblos. Eso de la iglesia es una teología de reemplazo. En realidad hay solo un solo pueblo, que hay Israel. Entonces, ¿cuál se ve en el rapto? ¿O la iglesia o el pueblo de Israel? Entonces, son temas bien interesantes. Entonces, donde usted debe rastrear el pensamiento de varios autores con criterios diferentes, y citar en el trabajo o en el ensayo teológico la fuente bibliográfica al pie de la página, para que el profesor o el maestro sepa de dónde está sacando esas opiniones. 4. Exponga sus tesis personales. La palabra tesis en griego quiere decir debajo de. Eso significa tesis. Debajo de, o sea, usted va a defender la tesis cuando se va a graduar en alguna carrera académica y está un conjunto colegiado de profesionales que le van a graduar si usted hace una buena defensa, y va sacando debajo de. Esa es la idea, ¿no? La evidencia, ¿no? Entonces tiene que hacer tesis personales en torno al tema en discusión y en base a la función o argumentación de los otros autores que usted está leyendo, ¿no es cierto? Pero usted tiene que tener bases bíblicas suficientes para poner sus tesis personales. Recuerden que hay un dicho muy antiguo en las aulas teológicas que dice, un texto fuera de contexto, ¿no es cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero leamos el contexto. ¿Por qué Pablo dice eso? Pablo dice, antes de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, le está diciendo que ha ido a prisiones, que le han latigado varias veces, 39 latigazos, que casi se hundió, que le picó una serpiente, que ha pasado hambres, fue preso, Nerón le puso en la cárcel llamada la Mamertina. Entonces sufrió mucho, tuvo tiempos de abundancia, tiempos de escasez, y ahí él va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces viene bien entendido el contexto, ¿no? Entonces
No es lo mismo decir, me dio un resfrío, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o mi novia me dejó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o me cortaron la luz porque no pagué, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tiene ni pies ni cabeza para lo que en realidad Pablo está diciendo, lo que él ha pasado por el amor a Yeshua, ¿no es cierto? Entonces, rastrear el pensamiento de varios autores. El cuarto era exponer sus tesis personales. 5, intente reflejar una reflexión contextual. ¿Qué quiere decir esto? Que en el diálogo que usted va teniendo entre el contexto histórico bíblico y el contexto histórico contemporáneo que usted está viviendo, tiene que tratar de entrelazar y enriquecer el tema y estableciendo desafíos. Por ejemplo, en la Biblia ha habido plagas, muchas plagas. Usted va a ver que ya en Egipto hubo 10 plagas, ¿no es cierto? Aún el salmista David dice que él nos guardará de la plaga destructora. En Isaías Dios dice, pueblo mío, escóndete hasta que pase la ira de Dios, dice el profeta Isaías. Siempre ha habido plagas. Entonces ahora estamos en la época de la plaga del coronavirus. Antes había la peste negra, había la fiebre o la gripe española, yo que sé, que llegó a Guayaquil a través de un barco y unos militares de Guayaquil llegaron aquí a otros lugares y la regaron en el país. Aún Eugenio Espejo llega a hablar de lo que es las pandemias en la época del Ecuador. El primer bibliotecario ecuatoriano, Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Entonces, dialogar en el contexto histórico, ¿no? Ya hubieron muchas pestes en la Biblia y en la historia. ¿Y qué tiene que ver con la de hoy? ¿En qué le podemos sacar provecho a eso, ¿no es cierto? ¿Aplica lo que Isaías dice, pueblo mío, escóndete? ¿Aplica también para nosotros o para todo el mundo? Interpretar bien esos temas, por favor, ¿no? Entonces, esa es la reflexión contextual. En el contexto histórico que yo estoy viviendo, los textos bíblicos, lo de la historia, ¿cómo lo puedo entrelazar? ¿No es cierto? 6, el ensayo debe tener un triple enfoque, ¿no? El ensayo teológico va a tener un triple enfoque. Uno es el teológico, es decir, la palabra teología significa ciencia de Dios, en base a una revelación, que es la revelación especial, que es la Biblia, en este caso. Revelación general es Pablo dice que aún la creación mismo nos habla de que hay un Dios. Entonces nadie puede decir que no hay un Dios, dice Pablo en Romanos, porque la misma naturaleza, el canto de las aves, lo que cae el agua, el sonido de los ríos, las flores hermosas, nos demuestran que hay un Dios, porque no pudo haber venido de la nada. Entonces esa es revelación general, pero hay una revelación especial que es la palabra de Dios. Entonces en el ensayo debe haber un triple enfoque. Primero teológico, es decir, basado en la reflexión sobre la palabra de Dios. Misionológico. Es decir, ese ensayo que usted va a hacer tiene que tomar en cuenta de la misión de Dios, de Yeshua, del pueblo de Dios contemporáneamente en nuestra época. ¿Cómo aplicaríamos para un problema que de pronto es muy antiguo, pero en las culturas van cambiando leyes, contextos, pensamientos, filosofías? ¿Cómo aplicaría el día de hoy? Por ejemplo, lo pastoral también. Considerar cómo afecta la vida del creyente, cómo afecta la vida de un pastor, de un sacerdote, de un rabino, de un líder religioso, el tema en cuestión. 7, exprese sus conclusiones. O sea, considerando el triple enfoque mencionado, es tiempo también para plantear, replantear y considerar las tesis originales. Entonces, y al final casi usted va a ir replanteando ciertos temas que ya trató en el ensayo teológico. El tópico o el tema en el punto 8 debe ser lo más concreto y específico, ¿no? Para no caer en generalizaciones y permitir que el ensayo sea un verdadero aporte personal del estudiante, crítico y con reflexión bíblica o teológica. 9, el número de páginas, ¿no? Normalmente un ensayo teológico siempre es prudente que tenga mínimo 15 a 20 páginas. Algunos dicen 10, pero lo ideal sería unas 15 o 20 páginas. Y el punto 10, escribir la bibliografía al final, que debe ser no menos de unos 10 o 15 libros, páginas de internet, páginas de videos de YouTube, de internet o de Facebook, de donde haya sacado la información. También versiones bíblicas, que usted pueda comparar las versiones bíblicas. ¿Por qué? Porque no siempre una versión bíblica va a decir lo mismo que otra versión bíblica. ¿Me explico?
Hay textos que en unas Biblias aparecen y hay textos que en otras Biblias no aparecen. Por ejemplo, en la Biblia Reina Valera dice este demonio no sale sino con oración y ayuno. La NBI dice este tipo de demonio no sale sino con oración. Otras versiones dicen lo mismo. Entonces, ¿de dónde apareció la palabra y ayuno? ¿Se la inventó el copista? ¿O tuvo un error? ¿O fue un pie de página? Entonces, mucha teología se puede ir al suelo. Yo recuerdo la historia de un pastor acá en el Ecuador, que cuando él pedía a la iglesia que oren y ayunen, como manda la Biblia, porque ese tipo de demonios si no sale solo con oración y ayuno, y se paró un hermano de ahí y le dijo, pastor, pero en mi Biblia solo dice, ese tipo de demonios sale con oración, ¿de dónde me sale la palabra y ayuno? Y ahí el pastor entró en crisis, ¿verdad? Porque él desconocía eso. Entonces, tener varias versiones. A muchos les gusta la Reina Valera porque es la clásica del 60, a otros las de 1909, a otros les gusta la Dios habla hoy, a otros les gusta la Biblia de San Jerónimo, hay la Vulgata Latina, hay la Biblia de Jerusalén, hay la Peshitta, hay muchas versiones, lo cual es bueno tener a la mano, diccionarios de teología, diccionarios bíblicos, comentarios, etcétera, como para que usted pueda guiarse, ¿no es cierto? Rocío me dice muy interesante cada uno de estos temas. Sí, justamente esa es la idea de lo que yo les mencionaba de este video que estoy elaborando como para los que les guste los estudios, o sea, cómo hacer un ensayo teológico, ¿no es cierto? Entonces les voy a repetir los pasos para hacer un ensayo teológico. Primero, escoger un tema, ¿no? Un tema polémico o que a usted le cause problema en su vida personal. 2, establecer el planteamiento del problema. 3, rastrear el pensamiento de algunos autores en cuanto a ese tema, pero autores que piensen diferente, no que piensen igual. Porque si usted se va a una iglesia católica, todos van a estar de acuerdo. Si usted se va a una iglesia evangélica, todos van a estar de acuerdo. Si se va a una iglesia mormona, todos van a estar de acuerdo. A una iglesia adventista, todos van a estar de acuerdo. Pero la idea es dialogar con autores que piensen diferente, ¿no es cierto? Entonces, 4, exponer sus tesis personales. 5, intente reflejar una reflexión contextual. 6, el ensayo debe tener un triple enfoque que es teológico, misionológico y pastoral. 7, expresar sus conclusiones ya casi al final, mencionando, replanteando algunas cosas que de pronto usted necesite replantear. 8, el tópico o el tema debe ser concreto y específico. O sea, es decir, no poner un título tan largo, ¿no es cierto? No poner, yo qué sé, la escatología de Yeshua es algo sui generis y temas así demasiado largos o con palabras que no se entiendan. Pero sí puede poner, por ejemplo, el divorcio. ¿Dios permite o no el divorcio? ¿Dios permite o no permite el nuevo matrimonio? ¿No es cierto? Según la Biblia, ¿los sacerdotes deben casarse o no deben casarse? Usted va a la Biblia, va a ver que los sacerdotes en Israel tenían por obligación que tener esposa. La Iglesia Católica dice que no, que el sacerdote no se case, punto. O sea, entonces, ¿hasta qué punto está bien o está mal ese tema? No. Entonces, expresar un tema concreto, ¿no es cierto? El punto 9, el número de páginas que ya les dije, entre 15 o 20. Y el punto 10, escribir la bibliografía. No sé si de pronto con los amigos que me están escuchando hay alguna pregunta o si se entendió sobre este asunto de cómo hacer un ensayo teológico. Bien, parece que todo se comprendió. Esos, mis amigos, les dejo entonces con esta idea de los ensayos teológicos y recuerden que si bien es cierto en la Biblia hay temas que son muy fáciles de entender, como por ejemplo Dios es amor. Todo el mundo sabe que Dios es amor, que tenemos fe, esperanza y amor, eso es correcto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, ¿quién no entiende eso? Que Dios ama a las personas, que una madre ama a sus hijos, que sus hijos aman a una madre. Todo el mundo entiende eso, no robar, no mentir, todo el mundo entiende eso. Pero la segunda venida de Cristo, ¿cómo va a ser? No todo el mundo la entiende, o sea, y ahí va a haber ponencias diferentes. Puede o no una mujer ser líder, va a haber ponencias diferentes. Sobre los dones espirituales, qué dones espirituales siguen vigentes el día de hoy, y muchos temas más que pudiéramos poner, por ejemplo,
que en realidad sí da para mucha teología muy vasta, ¿no? Entonces, y también recordar un concepto medio raro, ¿no? Pues ya para terminar el video. Dios no hace teología, me explico. No es que Dios hace teología, aunque la palabra teología en griego significa ciencia de Dios, no. La teología es una carrera académica hoy, como un abogado, como un médico, como un ingeniero, como un periodista. Entonces el teólogo es un académico, entonces porque es una palabra griega que quiere decir teología, que quiere decir ciencia de Dios. La primera persona que utilizó la palabra teología en la historia fue Platón. Platón, que a propósito no era su nombre original, Platón era un mote o un apodo que significa ancho de espaldas, porque Platón era muy ancho de espaldas. Entonces, él fue el primero que inventó la palabra teología, pero no haciendo teología en el sentido de Dios, del verdadero Dios de Israel, porque él no sabía, sino de Zeus, el dios del Olimpo, de los griegos, ¿no? Entonces, no es que Dios hace teología, no es que el Dios de Israel hace teología, no. Sencillamente es un reflexionar teológico, un reflexionar académico, que en las aulas es necesaria o son necesarios por los temas que se manejan y aún por las mismas leyes para que una persona pueda ordenarse con el tiempo. Tiene que estudiar ciertas ramas de la teología, ¿no? En ese oficio de la pastoral o de sacerdote, etcétera. Eso es, mis amigos, así que Hashem les bendiga y nos vemos en el próximo video. Shalom.